52 minutos de la mañana. A esta hora vamos a iniciar entrevista con el abogado constitucionalista José Vicente Aro. Está con nosotros pues para analizar este panorama político y legal, además, abogado, que se ha planteado con el tema de la juramentación de los gobernadores que resultaron electos por la Mesa de la Unidad Democrática. Se insiste, y lo dijo este fin de semana la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, que es básicamente una obligación, que no hay otra opción que no sea juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. A nivel legal dice que debería ser ante el Consejo Legislativo. ¿Cuál es su opinión? Sí, ante todo buenos días. Bienvenido. Sí, quería resaltar sobre todo la parte legal. Es muy importante distinguir lo que es aquí lo legal y lo que es aquí lo político, ¿no? Porque hay algo político detrás de todo esto. Lo legal, conforme a la Constitución venezolana, especialmente conforme a las constituciones de los estados. Recordemos que Venezuela, la nación venezolana, cada uno de los estados, por ser la nación venezolana un estado federal descentralizado, como lo dice el artículo 4 de nuestra Constitución, es una nación que en cada estado existe una constitución. La constitución del estado Bolívar, la constitución del estado Mérida, del estado Nueva Esparta, del estado Anzoátegui, del estado Zulia, y así sucesivamente cada estado tiene una constitución. En esas constituciones se establece el régimen y los mecanismos jurídicos para la juramentación de un gobernador electo, proclamado como electo en elecciones. Es decir, una vez que tienen ya la proclamación por parte del CNE, entonces ya les corresponde, conforme a esas constituciones estadales, proceder al Parlamento del Estado. El Parlamento del Estado es el Consejo Legislativo del Estado, tomar la juramentación. De manera que desde el punto de vista jurídico constitucional, a quien le corresponde tomar la juramentación, hacer ese acto formal de juramentación de un gobernador electo, es al Consejo Legislativo de cada estado. Entonces, de hecho, la ley ¿por qué la de insistencia? sí, de hecho, quería resaltar que la ley de elección y remoción de gobernadores de 1989, cuando comenzó Venezuela a elegir directamente a sus gobernadores mediante el voto popular, previó esto expresamente, que tenía que ser ante el Parlamento de cada estado. Incluso estableció una vía subsidiaria si por algún conflicto político no pudiera el Parlamento o no quisiera el Parlamento del Estado tomar la juramentación, pudiera hacerlo el gobernador proclamado electo ante un juez de la entidad. Y sigue siendo legal como si lo hiciera ante el Consejo Legislativo. Y sigue siendo legal como si lo hiciera ante el Consejo Legislativo, y esto pasó, llegó a pasar en Venezuela. Ahora, ¿por qué esta insistencia, me decías tú? ¿Por qué esta insistencia por parte de la Asamblea Nacional Constituyente? Y aquí entonces nos vamos ya al terreno político. ¿Por qué esta insistencia? Porque la Asamblea Nacional Constituyente, como lo hemos sostenido diversos constitucionalistas, incluso de diversas, vamos a decir, academias, de diversos casas de estudios, centros, instituciones, hemos sostenido que la Asamblea Nacional Constituyente es obra de lo que es un fraude constitucional, un fraude desde el punto de vista de lo que es el sistema democrático, el orden constitucional en Venezuela, y terminó además concretándose con un fraude electoral, denunciando por parte de Smartmatic y de algunas ONG en materia electoral, un fraude el día de elección de los constituyentes. En resumen, ese fraude se habría cometido porque no se consultó al pueblo si quería ir o no a una constituyente, pero tampoco se consultaron las bases comiciales electorales para esa constituyente. Por eso, esa constituyente ha sido desconocida por gran parte de la dirigencia opositora, por gran parte de los venezolanos, pero por más de 50 países en el exterior. La insistencia, ¿por qué viene? Porque de alguna manera lo que quiere hacer la Asamblea Nacional Constituyente, que está funcionando bajo esta característica especial de esa sombra de ilegitimidad, lo que quiere hacer es tratar de legitimarse políticamente, nacional e internacionalmente. Para ellos sería una victoria política poder decir, nacionalmente los gobernadores electos de la oposición están reconociendo a la constituyente, internacionalmente esto debe leerse como que se está reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente como órgano político venezolano. Tengo que hacer una pausa y al regreso quiero que conversemos sobre algunos discursos también que ha dado el presidente Nicolás Maduro. Previo al fin de semana se dejó ver su intención quizás de inhabilitación política de estos gobernadores o quizás una repetición de elecciones si no se subordinan
que ha sido la palabra que han utilizado ante la Asamblea Nacional Constituyente de este tema y otros quiero analizar con usted al regreso. Seguimos conversando con José Vicente Aro, abogado constitucionalista. Al regreso también vamos a repasar su participación. Escriba a través de @primerapágina. Ya venimos.